Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, es uno de los conflictos más devastadores de la historia y dejó una huella profunda en la política, la sociedad y la economía global. Sus causas son múltiples y complejas. Por eso, en este video vamos a dividirlas en causas mediatas y detonantes, además de abarcar varias etapas claves que culminaron en el desenlace. Las tres potencias principales, Alemania, Italia y Japón, impulsaron políticas expansionistas que sentaron las bases para la guerra. Para la Alemania de Hitler, este deseo de expansión se fundamentaba en una ideología nacionalista que despreciaba a otros grupos étnicos. La anexión de Austria en 1938 y la ocupación de Checoslovaquia reflejaron este expansionismo. En Italia, dirigida por Benito Mussolini, también se aspiraba a recuperar el antiguo esplendor del Imperio Romano, lo que se tradujo en la invasión de Etiopía en 1935 y la expansión en el Mediterráneo. Por su parte, Japón, enfrentando limitaciones de recursos naturales debido a su creciente industrialización, adoptó una política agresiva de expansión en Asia. La invasión de Manchuria en 1931 y la guerra contra China en 1937 fueron ejemplos claros de esta estrategia. Otro factor clave que llevó al inicio de la guerra fue el rearme de Alemania. Desde 1937, Hitler comenzó a violar las condiciones del Tratado de Versalles, que había imperado severas limitaciones al ejército alemán tras la Primera Guerra Mundial. Este rearme no solo fortaleció las fuerzas armadas alemanas, sino que también aumentó las inquietudes en las naciones vecinas, creando un ambiente propicio para el conflicto. Además, varios pactos políticos jugaron un papel importante. El pacto Ribbentrop-Molotov, firmado en agosto de 1939 entre Alemania y la Unión Soviética, fue un acuerdo de no agresión que permitió a Hitler invadir Polonia sin temor a un conflicto en los dos frentes. Este pacto incluía un protocolo secreto que dividía a Europa del Este en esfera de influencia. Por otro lado, el pacto anti-Comintern, firmado en 1936 entre Alemania y Japón, reflejó una alianza anticomunista y solidificó la colaboración militar y la política. El detonante de la guerra sucedió el 1 de septiembre de 1939, donde Alemania invadió Polonia utilizando la táctica de guerra relámpago, más conocida como Blitzkrieg, que combinaba ataques rápidos y coordinados de infanterías, tanques y aviación. Este acto de agresión se llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, marcando el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial. Para explicar bien lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, lo vamos a dividir en tres etapas. La primera etapa es la del avance que se dio entre 1939 y 1941. Esta estuvo marcada por victorias rápidas y decisivas para las potencias del eje. La Blitzkrieg resultó altamente efectiva, permitiendo a Alemania conquistar rápidamente varios países europeos. Entre ellos, Polonia, que fue la más rápida y devastadora, ya que en cuestión de semanas las fuerzas alemanas desmantelaron la resistencia polaca, dividiendo el país con la Unión Soviética, que invadió por el este el 17 de septiembre. Dinamarca y Noruega en abril de 1940 y Francia en mayo de 1940 también, donde Alemania lanzó una ofensiva a través de los Países Bajos y Bélgica, logrando rodear y vencer a las fuerzas aliadas en la batalla de Francia. París cayó en junio de 1940, consolidando el dominio alemán en el Europa occidental. También, durante gran parte de la guerra, la Alemania de Hitler se encargó de ir en contra de Inglaterra. Debido a esto, los británicos opusieron resistencia y así se desencadena uno de los hechos más importantes de la guerra. La participación de Inglaterra fue crucial en el ámbito militar, desempeñando un papel decisivo en la resistencia contra las potencias del eje, especialmente Alemania. Desde el inicio del conflicto, Gran Bretaña se posicionó como uno de los principales bastiones de la resistencia europea tras la invasión de Polonia. Una de las fases más significativas de la participación británica fue la Batalla de Inglaterra, que tuvo lugar entre julio y octubre de 1940. Tras haber conquistado Francia, Alemania comenzó a preparar una invasión de Gran Bretaña, y el primer paso fue el control del espacio aéreo británico. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, lanzó una serie de bombardeos masivos sobre Londres y otras ciudades del Reino Unido, con el objetivo de destruir esas fuerzas y debilitar la moral británica. Los bombardeos comenzaron inicialmente con ataques contra instalaciones militares y aéreas, pero pronto se intensificaron para incluir ataques aéreos indiscriminados sobre áreas urbanas. En septiembre de 1940, la Luftwaffe llevó a cabo un ataque masivo conocido como el Blitz, que implicó bombardeos nocturnos en Londres, así como en otras ciudades como Coventry, Liverpool y Manchester. La segunda etapa de la guerra se centra principalmente en la contraofensiva de los aliados, entre 1941 y 1943.
Hubo tres batallas que marcaron esta etapa y estas son: la batalla de Stalingrado. A partir de 1942, Alemania inició la Operación Barbarroja, invadiendo la Unión Soviética. La batalla de Stalingrado se convirtió en un punto de inflexión crucial donde las fuerzas soviéticas rodearon y derrotaron a las tropas alemanas. Este enfrentamiento no solo marcó el inicio de la retirada alemana del frente oriental, sino que también elevó la moral soviética. La batalla de Midway, en el Pacífico, la batalla de Midway en junio de 1942, representó un cambio decisivo en la guerra naval. La Marina de Guerra estadounidense logró destruir 4 portaaviones japoneses, debilitando considerablemente la capacidad ofensiva de Japón. La batalla de Alamein. En el norte de África, la batalla de Alamein en 1942 fue un momento decisivo que detuvo el avance del Afrika Korps alemán. Esta victoria aliada permitió a las fuerzas británicas iniciar una ofensiva que eventualmente llevaría a la rendición de las fuerzas del Eje en África. Finalmente, el hecho que cierra esta etapa es el Holocausto. Durante esta etapa, el régimen nazi llevó a cabo el Holocausto, que fue un genocidio sistemático que resultó en la muerte de 6 millones de judíos y millones de otros grupos considerados indeseables. Este acto de barbarie dejó una marca indeleble en la humanidad. La tercera y última etapa de la guerra está basada en la derrota y la rendición del Eje, ya en los últimos 2 años de guerra, es decir, en 1944 y 1945. El día D, el 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas llevaron a cabo el desembarco en 5 playas de Normandía. Esta operación masiva marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental, permitiendo a los aliados avanzar hacia Alemania desde el oeste. La rendición alemana, con el avance de los aliados desde el oeste y del Ejército Rojo desde el este. Alemania se encontraba cada vez más acorralada. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó en el búnker de Berlín. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, poniéndole fin a la guerra en Europa. Y por último, la rendición de Japón. La guerra en el Pacífico continuó hasta agosto de 1945. Y lo que marcó la rendición del país asiático fueron los bombardeos atómicos de Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto. Esto llevó a Japón a aceptar la rendición el 15 de agosto de 1945, cerrando así el conflicto a nivel mundial. Finalmente, tras la guerra, se llevaron a cabo varias conferencias para definir el futuro del mundo. La conferencia de Yalta, en febrero de 1945, donde se reunieron líderes como Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin, abordó el futuro de Europa y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. La conferencia de Potsdam, en julio y agosto de 1945, definió las condiciones de rendición para Japón y discutió la administración de Alemania y la posguerra en Europa.